Quisiera compartir algo que para nosotros es importante en Colombia. Hemos tenido 3 guerras recientes frente a la arbitrariedad del gobierno. La primera del 2013, que de forma solapada se quiso aprobar el matrimonio igualitario porque fuera parte de la Constitución. Ahí tuvimos que tener un trabajo intenso y junto con otros pastores, muy pocos por cierto, nos atrevimos a entrar al Congreso y hablar senador por senador de la República para explicarle el error tan grande que iban a cometer. Ya había ganado esta iniciativa en el primer debate, así que en el segundo debate era en el Senado de la República y fuimos senador por senador explicando de los argumentos, no simplemente decir que era el diablo, sino argumentos sociológicos, psicológicos, familiares y aún de derecho natural, el por qué lo que iban a aprobar era un gravísimo error. Y recuerdo que entre la gente que le compartimos había un senador gay, homosexual, y lo digo abiertamente porque abiertamente es homosexual y lo dice en sus redes y en toda parte. Y cuando lo abordé, él me dijo, mire, yo fui cristiano de joven, pero mi pastor me echó de la iglesia porque era homosexual. Yo quedé muy amargado y muy resentido con esto y he maldecido a los pastores toda mi vida. Pero después de escuchar a usted y los argumentos que nos están exponiendo sobre estos temas, no puedo decirle nada diferente a que tienen toda la razón y me parece el colmo que el colectivo LGBTI trate de imponer algo que simplemente es de nuestra condición y deseo personal. Así que aunque soy gay, voy a votar en contra de esa propuesta. Eso fue romperle la espalda a una estructura neoliberal terrible que hay en el Congreso en ese año y por un solo voto ganamos. Tenemos que sacar 51 votos para ganar y sacamos 51 votos, exactamente. Así que, aunque los jueces, por otro lado, han hecho lo que han querido, sin embargo, aún el matrimonio igualitario no es parte de la Constitución de Colombia. Aún estamos allí, tenemos un espacio para seguir peleando con otras expresiones que tiene la ciudadanía en sus posibilidades. Luego fue el tema del acuerdo de paz, un acuerdo de paz absolutamente arbitrario, que en principio se nos vendió con la idea de que iba para favorecer las víctimas del conflicto armado, y claro, toda la sociedad colombiana estaba feliz con ese acuerdo. Incluso hasta febrero, casi mitad de año, todo el mundo le estaba favoreciendo, hasta que finalmente el documento fue socializado y nos dimos cuenta como de una manera realmente irresponsable se estaba violentando la Constitución, las instituciones, la familia, la libertad de expresión, la libertad de cultos y creo que lo más delicado, la posibilidad de que fuera la población colombiana la que definiera sobre asuntos que son de la familia como tal, como es la educación de los hijos. Al ver esto, pues obviamente nos levantamos contra esto, ya ustedes saben un poquito la historia reciente de esto, pero quiero simplemente enfocarme en el hecho de poder saber que cuando la iglesia se levanta, tiene resultados contundentes. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, logremos frenar esa ideología de género que estaba abiertamente, totalmente de página a página, ese documento, frenarlo parcialmente, reconocer el tema de la familia, hacer reconocer la iglesia otra vez, defender la libertad de cultos y la libertad de expresión. Recuerdo que a modo de anécdota, un medio de comunicación nos entrevista y nos dice, ¿ustedes por qué como pues están tan radicales contra la paz? Y no, nosotros estamos contra la paz, nosotros estamos a favor de la paz, lo que no estamos de acuerdo es con toda que se violenten todos los derechos constitucionales que todos tenemos los colombianos. Inclusive le dije al medio de comunicación, le dije, ¿usted sabe qué dice ese documento entre la página 74 y la página 76? Y el periodista me dijo, no sé. Digo, pues le están violentando su libertad de expresión. Y me llama mucho la atención que usted me esté cuestionando y que usted no sepa qué dice el documento y así me atreva a cuestionarme y estén permitiendo que le violen sus derechos. Lo digo porque a veces los medios de comunicación y tantas tratan como de intimidar y amedrentar al pastor. No debemos amedrentar a nadie. Nosotros en la paz del Señor
Señor con firmeza y claridad y con argumentos. Ojo con eso, con argumentos. Podemos defender las cosas sin ningún problema, sin temor alguno, sin miedo. Y además, le digo algo, dígale a su vecino, no se asuste, mi hijo. Dígale, no se asuste, mi hijo. No, de esos acuerdos de paz nos quedan tareas, porque infortunadamente el segundo documento, como el gobierno vio que la población se dio cuenta de la mentira y la manipulación, pues lo pasaron por el Congreso de la República completamente sobornado por el gobierno en sus maneras, y obviamente hay cosas por hacer despuesito, y que no dé permiso de ajustar algunas cosas que tienen que ser ajustadas. Pero la tercera gran batalla, y yo quiero que usted sepa eso, nuestro problema en sí no es contra el comunismo, es mucho peor. El problema que tenemos nosotros es contra el absolutismo. Ese es nuestro problema. Es una forma de concentrar poder en el Ejecutivo y todos los demás entes de las ramas que tienen que ver con el poder público rendidas a los pies de ese Ejecutivo. Y eso tiene que ser claro para todos, porque pensamos a veces que el problema simplemente es el comunismo, ¿no? También de derecha hay problemas de absolutismo. Y si no tenemos el problema, claro de que el único enemigo del absolutismo, escuche bien, el problema aquí es guerra entre la carne y el espíritu. Y lo único que para el absolutismo es el poder de Cristo a través de su iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien clarísimo. Pero una iglesia relevante, significativa, ocupando todos los escenarios de la sociedad. Porque es que la iglesia no son las cuatro paredes del templo. Cuando una persona cristiana, como el hermano que estaba ahora exponiendo tan extraordinariamente, está en el parlamento de su país, no está él, está la iglesia en el parlamento. Cuando un empresario ejerce su desarrollo empresarial, no está un empresario allá, está la iglesia en la empresa. Cuando un universitario va a la universidad, no está un universitario, está la iglesia en la universidad. Y si cambiamos la cosmovisión a una cosmovisión teísta, donde inclusive el tema de gobierno, más que la política, lo nuestro es gobierno. Porque el tema de gobierno fue establecido por Dios para corregir el pecado, con una determinación absoluta de defender al inocente y castigar al culpable. Esa es la visión teísta de gobierno. Y bajo esa circunstancia todos hacemos parte y debemos de ejercer gobierno en esta tierra con determinación. El hecho de que usted no haga parte de un ejecutivo, de un legislativo, no quiere decir que usted no pueda impulsar políticas públicas en su país. Es otra gran mentira de pensar que solamente estando adentro se pueden impulsar políticas públicas. Sí se pueden empujar mucho más, claro, pero no es la única manera. Todos tenemos acceso ahí. Y por eso nos entramos a la reforma tributaria, porque es que la forma como el absolutismo a través de la ONU, a través de la OCDE, a través de todos esos organismos multilaterales que utilizan un diseño cibernético para tratar de permanecer en el tiempo, que si se daña uno aparece la otra y no hay forma como de contener esa araña de manipulación absolutista de poder. Entonces uno dice, ¿cómo le hacemos? Entonces, porque atacan por la parte de familia, el problema nuestro no es la ideología de género en sí, ese es un fruto de una raíz llamado humanismo, que hoy se convirtió en absolutismo. Un frutico es la ideología de género, pero otro es todas las medidas y leyes económicas para tratar de absorber la posible influencia de la iglesia. Y con esa nos salieron en Colombia y les voy a contar un poquito sobre eso. Mire usted, la palabra nos dice una cosa que es importante destacarla. Y entonces aquí yo acudo a un principio que usted conoce, la palabra de Dios, para que usted tenga paz en su corazón y en su estómago. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces ahí usted ahí se va alimentando, tranquilo, ya viene el resto. Pero dice Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Otro principio para nosotros, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Son principios que tenemos que tener claros nosotros para no intimidarnos y saber que Dios nos va a respaldar. Cuando contendemos contra este tipo de leyes injustas, Dios a ti te va a respaldar. Así te quieran hacer lo que te quieran. Mira, nosotros a los pastores nos sacaron por toda parte, al apóstol Cañas, a mi persona. A más de uno nos quisieron boletear por los medios de comunicación para tratar de intimidarnos, de hacernos preguntas aparentemente difíciles en los medios. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen inteligencia humana, pero nosotros tenemos
tenemos sabiduría de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. No tenga temor, no tenga temor. Entonces quisiera, si me puedes ver la presentación, por favor, gracias. Entonces me quiero enfocar en esta. ¿Cómo debe enfrentar la iglesia la arbitrariedad tributaria? Usted debe saber el contexto. No sé si estamos... si me vas a pasar, pero no creo que esté funcionando. Gracias. La que sigue, gracias. Tú tienes que saber que hay dos entornos para vivir una reforma tributaria. La primera se conoce como un entorno progresista, donde las reformas apuntan a que la riqueza se pueda distribuir. Y hay una regresista que es que la riqueza se concentre. Ahora, esta de la primera, muy poco, ¿no? De muy poco en nuestro país. Casi que todo es la segunda. Sigamos adelante, por favor. La siguiente. Las reformas tienen como propósito suplir los faltantes fiscales, distribuir excedentes fiscales o ingresos coyunturales, alinear la economía del país para ser aceptados en acuerdos o entidades multilaterales. Esto es bien importante que lo tenga bien claro usted. Hoy en día tenemos una organización que se llama la OCDE, de ella voy a hablar un minutico más adelante, pero esta entidad tiene como objetivo generar políticas públicas que aseguren la permanencia, expansión y desarrollo de los grandes emporios económicos del mundo. Cuando usted lee la página web de ellos, dicen que es para la cooperación y una cantidad de cuento allí. Pero en resumen es para eso. La única manera como un país puede aspirar a ser parte de esta entidad es cumplir con una línea y un perfil económico y tributario que favorezca precisamente a esa entidad. Entonces la gente dice, elijo al presidente de tal país y seguramente ese presidente va a alinear políticas públicas convenientes para la población de esa nación. Y todo el mundo vota por eso y espera que eso ocurra. En la práctica no es así. En la práctica, ese país que pertenezca a la OCDE o que aspire a serlo, tiene que alinear sus reformas tributarias y sus pautas económicas a los intereses de los grandes emporios económicos por los cuales velan sus derechos la OCDE, privilegiándolos por encima de las necesidades de los pueblos, especialmente si tenemos en cuenta en Latinoamérica que la OCDE aquí en México tiene un gran propósito, extenderse para toda Latinoamérica. Te quiero advertir con eso, porque están atacando por todos lados. Imagínense, salimos del matrimonio igualitario, estábamos con el tema del acuerdo de paz y casi que al mismo tiempo nos sacan la reforma tributaria. Sigamos, por favor. ¿Por qué se ocurren todos esos desórdenes económicos? Esas situaciones que busca la reforma tributaria corregir. Un desbalance en los factores internos o externos de la economía del país, un incremento en el gasto público, evasión de impuestos, corrupción estatal. Sigamos. Vamos a ir rapidito. Gracias. Caso Colombia. ¿Cuál era la justificación para la reforma tributaria en Colombia? Número uno, el incremento en el gasto público. Se han gastado una tonelada de plata como nunca antes para comprar la voluntad política a merced de lo que el gobierno ha querido hacer. Dos, disminución del precio del petróleo. Esa es una buena excusa. Tres, devaluación del peso. Cuatro, compromisos impagables del acuerdo de paz. Les doy un solo ejemplo. En el acuerdo de paz se le da a la guerrilla la posibilidad de tener 5 representantes sin ser elegidos, sino simplemente con asignación directa en la Cámara Baja y otros 5 en la Cámara Alta. Esos 10, en términos de millones de pesos, son algo así como unos 20.000 millones de pesos. En dólares creo que debe estar por el orden de, no sé, 2 o 4, bueno, son como, a ver, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, imagínense, y en La Guajira, que en nuestro departamento al norte, los niños se mueren de hambre todos los días. Pero hay que sacar la plata a un lado, del bolsillo del resto de los colombianos. Quinto, aspiración a ingresar a la OCDE, que ya lo expliqué ahora, porque aún no es Colombia parte de la OCDE, pero aspira y está haciendo todo lo posible para entrar bajo el gobierno actual. Y sexto, una evidente corrupción estatal, de la cual no tengo que ocupar tiempo porque la noticia ya ustedes la conocen. Reficar, Odebrecht, etcétera, etcétera. Esta reforma tributaria, ¿cómo aplicaba contra la iglesia? Número uno, nos cambiaban el régimen de control legal.
Nosotros somos una institución religiosa y yo quiero invitarles a que tengan cuidado con el lenguaje porque ahí se pegan los gobiernos. Ellos decían, no, pero ustedes son una ONG. Y yo encontraba unos hombres de Dios que decían, sí, nosotros somos una ONG. No, nosotros no somos una ONG. Nosotros somos una entidad religiosa y no nos pueden comparar con una ONG que tiene otro régimen y mucho menos con una ESAL o una entidad sin ánimo de lucro, porque mientras la entidad religiosa está libre de cubrir la parte impositiva, las ESALes no. Las ESALes tienen unas condiciones temporarias. Y entonces nos están metiendo en esas condiciones temporarias, nos están cambiando el régimen para podernos obligar a tributar al menos el 20% de los resultados de la iglesia. No los podríamos ya reinvertir en la actividad social, en el caso de nuestra iglesia, que tenemos una universidad, en darle becas a nuestros muchachos para la universidad. Entonces, era un ataque para la operación misma de la iglesia. Eso estaba escrito en la reforma tributaria que expuso el gobierno para ser aprobado por el Senado y el Congreso de la República. Segundo, un cambio de naturaleza y condición institucional, ya lo expliqué, y un régimen especial de tributación que ya lo expliqué. Sigamos adelante, por favor. Cuarto, un intervencionismo estatal en el modus operandi de la iglesia. ¿Cómo les parece que la reforma decía que nosotros como iglesia no podríamos contratar como empleados ni tampoco como proveedores de servicios a ningún miembro de la iglesia? Quinto, exposición pública de los donantes. La reforma decía que todos los que donaban en la iglesia tenían que decir cuánto donaban y se sacaba una página web para que toda Colombia supiera y todo el mundo supiera qué donaba y cuánto donaba, violentando la privacidad y el derecho a su ejercicio de libertad de culto. Sexto, prohibición en la contratación de los miembros, ya les expliqué, de la iglesia como empleados o proveedores. Sigamos. ¿Qué hicimos nosotros? Primero orar, porque si les digo, esto es fundamentalmente espiritual. Si esto no la guerreamos en el mundo espiritual, perdemos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no quebrantamos estos demonios, y de una vez se los digo de frente, es un tema de masonería abiertamente. Nosotros tenemos que ser conscientes que en los gobiernos lo que predomina es la masonería, y eso no es de ahora. Y tenemos que quebrar de frente las cosas y sin temor alguno, porque es una opresión satánica de poder y de dominio y de control. Dos, trabajo en equipo. Para nosotros nos dio un resultado increíble que las iglesias nos olvidáramos de qué denominación éramos. Y empezamos a organizarnos para tener el tema tributario y tuvimos reunión directamente con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con la gente que maneja la parte de impuestos, la Dirección Nacional de Impuestos, con los ponentes del tema en el Congreso de la República. En el Congreso de la República tuve la oportunidad de mostrarles un video de un muchacho que llegó a la iglesia con un costal atrás, con un bulto atrás, era drogadicto, delincuente, y así llegó a la iglesia, como ha pasado seguramente en muchas iglesias, y este joven llegó allí, fue a un encuentro con el Señor, pasó por su escuela de discipulado, dejó de delinquir, dejó de consumir, encontró a su esposa adentro de la iglesia, se casó, ahora tiene 2 niñas y levantó una empresa de comunicaciones y genera 10 empleos a través de su empresa. Todo eso lo mostramos en video al Congreso de la República. Ahí lo tengo, pero por tiempo no me alcanzo a mostrar. Le mostramos el video a los congresistas y le dijimos, miren, usted ni con toda la plata, ni con todas las leyes pueden hacer lo que solamente Dios a través de su iglesia puede hacer transformando vidas. Y a esa institución es la que ustedes quieren acallar a punta de impuestos. Y le dijimos al viceministro de Hacienda y al director de DEAN, atrás de todo eso está el interés de ustedes, absolutamente ridículo, de alinearse a lo que la OCDE les diga, cuando ustedes no legislan para la OCDE, legislan para nosotros que somos el pueblo que los ha elegido ustedes. No hay que tener miedo, tampoco hay que ser grosero, pero tampoco hay que tener miedo. Y de cuando en vez, en el caso mío que yo soy bien blanco y las orejas las tengo, Dios me dio un don especial con mis orejas, obviamente uno se pone colorado de cuando en vez porque a uno le indignan ese tipo de cosas y no es pecado que también lo hayan indignado a uno y sepan que uno también siente y tiene pasión por la patria, por el pueblo y obviamente por el celo del Señor. Y tercero, una argumentación técnica. Empezamos a desbaratar cada cosa con argumentos técnicos. Número 1, nos están violando los derechos constitucionales al sacarnos del régimen tributario. Número 2, el hecho de involucrarse en el tema de cómo operamos en la iglesia nos violenta nuestra libertad de cultos. Número 3,
el impedir que nosotros desarrollemos la obra social porque nos van a cobrar impuestos, nos están limitando nuestra acción a favor de la comunidad. Y cuando usted expresa temas técnicos, muestra el video, muestra el testimonio, va en equipo y va en unidad como iglesia de Cristo, el resultado final, ¿sabe cuál fue? Tumbamos toda esa reforma que iba contra la iglesia. No quedó ni una sola cosa de esas para la gloria del Señor. Es importante decir que es valioso trabajar en equipo, no solamente, por eso le hablé de la iglesia en Cosmovisión. Cuando yo hablo de iglesia, yo hablo de pastores, yo hablo de senadores cristianos que se juntaron al proyecto, yo hablo de organizaciones que se juntaron al proyecto como una sola iglesia. Ahí no se sabe quién era político, quién era pastor, todos éramos la iglesia defendiendo la iglesia. Pero no solamente nos quedamos en eso, estaban tratando de dañar la clase media y trabajadora, porque usted sabe que el absolutismo lo que está buscando es quitar la clase media para impedir procesos de transición de poder. De tal manera que le dijimos, ¿cómo le van a cobrar en la reforma tributaria impuestos a la clase media y la clase alta, los grandes empresarios le están reduciendo la tasa de tributación en 6, 7 y 8 puntos gradualmente en los próximos 3 y 4 años? A mí me dio mucha indignación, se los digo. Me tocó ir a exponer al Congreso de la República. 4 participaciones antes que la mía habló el presidente de los empresarios, el presidente de la ANDI. Y este hombre con una libertad increíble va diciendo, no, es que los empresarios hemos puesto siempre la carga de tributación en el país. Ya es bueno que otros se metan la mano al bolsillo. Le cuento que eso me dio tanta indignación. Y cuando yo pasé, yo dije, no podemos tratar a la gente de esa forma, hay que respetar a las personas trabajadoras. Y logramos hacer eco con otras organizaciones también, y logramos que esa tributación que iba para la clase media, tampoco la pusieran, para la gloria del Señor. Se los digo porque podemos defender también la gente, y no tenemos que tampoco quedarnos callados con eso. Ahora, peligros que vienen, y les pido mucha oración, no sé si haya otra, ya esas la hablamos. ¿Tienes otra allí? ¿O ya terminamos allí? ¿Terminamos? ¿No tienes? Ok, gracias. Bueno, esos personajes yo que lo quería dejar al final. Tenemos un gran peligro para Latinoamérica, y es que las reformas no se quedan quietas, en especial las reformas tributarias. Esta entidad es chupa y chupa y chupa y chupa. Y tenemos que levantarnos y levantar nuestra gente, de verdad, a no esperar que llegue la reforma. Hagamos nosotros las reformas. Y podemos hacerlas. Mire, lo primero que hay que atacar son los esquemas de contratación estatal. Si usted puede apuntar que un ataque que todos debemos de tener. Tenemos que atacar los esquemas de contratación estatal. Número 2, se tienen que revisar los esquemas público-privados que los gobiernos hace más de 2 décadas han empezado a impulsar, y por ahí se metió la corrupción a todo nivel. Esos 2 puntos hay que revisarlos. Número 3, la iglesia tiene que estar con sus libros a día. No podemos ser más informales, ni en la contratación de empleados, ni en la rendición de cuentas, ni en las tesorerías. La iglesia tiene que ser un ejemplo, porque si vamos a hacer luz para las tinieblas, no puede haber tinieblas en la luz. ¿Estamos claros con eso? ¿Me permite, hacemos una pequeña oración y ya termine? Podemos orar. Puede ponerse de pie, por favor, y usted pueda. Mire cómo rinde la oración en ayuno, va a ser tremendo. Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, no es el poder económico nuestro Dios. El Dios Mamón no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. El diablo no ha creado absolutamente nada y por lo tanto no es dueño de nada. Dios es dueño de todo y nosotros somos sus herederos y somos dueños de todo el Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo, con esa autoridad, hoy derribamos toda opresión del Dios Mamón en Iberoamérica. En el nombre de Cristo, como profetas y sacerdotes, ejercemos autoridad de México hasta Argentina. En el nombre de Cristo, las islas, y quebrantamos toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Derribamos todo principio de masonería, de absolutismo en el nombre de Cristo. Y Señor, úngenos para este tiempo, úngenos con ese mayor nivel de gloria que se requiere. Y Señor, que esta unidad de este Congreso americano para armar un gran bloque, Dios mío, contra la betidad
y la tiranía, y declaramos en el nombre de Cristo que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, y esa nación es la gran Iberoamérica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo y les bendigo. Muchas gracias.